se reviste de la fuerza del sacerdocio interior para seguir la obra redentora. Mensaje 7. Y fue dicho a Saúl como David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha traído a mis manos, porque él está encerrado, habiéndose metido en ciudad con puertas y cerraduras. 8. Y convocó Saúl todo el pueblo a la batalla, para descender a Keila, y poner cerco a David y a los suyos. Develación. El ego siempre interpreta los acontecimientos según su conveniencia. Saúl, que representa al yo animal, cree que Dios le ha entregado a David, símbolo del alma, cuando en realidad son las leyes del karma y de la recurrencia las que permiten esas circunstancias. El ego siempre piensa que tiene atrapada al alma en los barrotes de la materia. El ego no lucha solo, convoca a la multitud de agregados psicológicos. Así se levantan los ejércitos internos de pasiones, deseos y pensamientos para acercar al alma que busca liberarse. Keila simboliza la ciudad interior donde se refugia la conciencia. Mensaje 9. Más entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. 10. Y dijo David: Señor Dios de Israel, tu siervo ha oído que Saúl procura venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Develación. El alma intuitiva percibe de antemano los planes del ego. David recurre al sacerdote y al efod, es decir, al poder del íntimo, a la consulta con lo divino interior, porque solo en la oración y en la adivinación sagrada se obtiene guía certera. La conciencia reconoce que el yo psicológico busca destruir el templo interior, la ciudad, con tal de apresar al alma. El alma se dirige a Dios para hallar discernimiento en medio de la persecución de los defectos. Mensaje 11. ¿Me entregarán los señores de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl, como tu siervo tiene oído? Señor Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor dijo: sí, descenderá. 12. Dijo luego David: ¿me entregarán los señores de Keila a mí y a los varones que están conmigo en manos de Saúl? Y el Señor respondió: te entregarán. Develación. Los señores de Keila representan las potencias interiores que en su debilidad pueden traicionar al alma. El alma, en súplica, consulta a lo divino. Y la respuesta es clara. Los egos siempre descenderán, pues buscan al justo. La persecución del yo es constante. Las fuerzas interiores no son todavía firmes. En la ciudad del alma todavía hay traición. Esto indica que dentro del microcosmos humano los defectos todavía tienen poder y las virtudes incipientes pueden flaquear y entregar al alma a los yoes. Mensaje 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y fueron de una parte a otra. Y vino la nueva a Saúl de cómo David se había escapado de Keila, y dejó de salir. 14. Y David se estaba en el desierto en peñas, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, mas Dios no lo entregó en sus manos. Develación. El alma se ve obligada a abandonar la ciudad interior para no ser traicionada. Los 600 hombres representan fuerzas psicológicas y valores que acompañan a la conciencia. El ego, al ver que el alma no está donde pensaba, suspende momentáneamente su ataque. El desierto es la soledad interior de los iniciados. Las peñas son la firmeza de la roca del ser. El ego persigue, sin cesar, pero la protección divina sostiene al alma. No hay entrega del justo al yo cuando el Padre lo ampara. Mensaje 15. Viendo, pues, David que Saúl había salido en busca de su alma, se estaba él en el bosque en el desierto de Zif. 16. Entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl, y vino a David en el bosque, y confortó su mano en Dios. Develación. El alma comprende que el yo busca devorar la esencia, y se refugia en el bosque, símbolo del misterio, del retiro y de la iniciación. La vida interior del iniciado se oculta de los ataques del mundo y del ego. Jonatán, aunque hijo del ego, Saúl, representa el aspecto noble del alma humana, la amistad fiel, la virtud que ayuda al Cristo íntimo. Incluso dentro de la psiquis caída hay valores que confortan al alma en medio de la lucha. Mensaje 17. Y le dijo: no temas, que no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aun mi padre así lo sabe. 18. Y entre ambos hicieron alianza delante del Señor. Y David se quedó en el bosque, y Jonatán se volvió a su casa. Develación. La parte noble, Jonatán, anuncia al alma su victoria. El ego no triunfará, y el Cristo interior será rey de Israel, es decir, de todo el microcosmos humano. Jonatán reconoce su lugar. Colaborar en la obra, pero no usurpar la primacía del alma. El alma y las virtudes puras hacen alianza ante lo divino. Pero las virtudes humanas como Jonatán todavía regresan a su casa, es decir, a las condiciones de la vida común, mientras el alma permanece en el retiro iniciático. Mensaje 19. Y subieron los de Zif a decir a Saúl en Gabaa:
¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas del bosque, en el collado de Aquila, oscuro, que está a la mano derecha del desierto? 20 Por tanto, rey, desciende ahora presto, según todo el deseo de tu alma, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Develación. Los de Zif simbolizan partes del psiquismo que, en lugar de ayudar, delatan al alma al ego. El collado de Aquila, que significa oscuridad, es el lugar donde el alma es denunciada. La conciencia todavía está oculta en tinieblas y es perseguida. El yo pluralizado siempre encuentra cómplices dentro de nosotros mismos. Las debilidades internas claman al ego para que descienda y aprisione al alma. He aquí el drama de todo iniciado. Las fuerzas interiores divididas, unas sostienen al alma, otras la traicionan. Mensaje. 21 Y Saúl dijo: Bendito seáis vosotros del Señor, que habéis tenido compasión de mí. 22 Id, pues, ahora, apercibid aún, considerad y ved su lugar donde tiene el pie, y quién lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es en gran manera astuto. Develación. Así habla el ego. Llama bendición lo que en verdad es traición. Se siente víctima, busca compasión para sí mismo, pero su compasión es egoica, torcida. Saúl se cree favorecido por Dios, cuando en realidad lo que recibe es complicidad de los agregados que delatan al alma. El ego se obsesiona con encontrar la huella del alma, su lugar donde pone el pie, es decir, sus obras espirituales. Reconoce que David es astuto, lo cual significa que la conciencia es hábil para escapar, para no dejarse atrapar por las redes del yo. Mensaje. 23 Considerad, pues, y ved todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con la certidumbre, y yo iré con vosotros, que si él estuviere en la tierra, yo le buscaré con todos los millares de Judá. 24 Y ellos se levantaron, y se fueron a Zif delante de Saúl. Mas David y sus varones estaban en el desierto de Maón, en la llanura que está a la diestra del desierto. Develación. El ego busca penetrar en todos los rincones de la psiquis, investigar los escondrijos del alma. Los millares de Judá simbolizan la multiplicidad de agregados psicológicos que se lanzan contra la esencia. Saúl quiere certeza, pues el ego teme perder su presa. Mientras el yo organiza su ataque, el alma se refugia en el desierto de Maón, símbolo de pruebas más profundas, y en la llanura a la diestra, es decir, en el auxilio divino que le acompaña. La derecha representa siempre la misericordia y la fuerza del Padre. Mensaje. 25 Y partió Saúl con sus varones a buscarlo, pero fue dado aviso a David, y descendió de allí a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Lo cual cuando Saúl oyó, siguió a David al desierto de Maón. 26 Y Saúl iba por un lado del monte, y David con los suyos por el otro lado del monte. Y David se daba prisa para ir delante de Saúl. Mas Saúl y los suyos habían encerrado a David y a los suyos para tomarlos. Develación. La conciencia recibe advertencias internas, intuiciones que le permiten adelantarse al ego. Descender a la peña significa aferrarse a la roca, que es Cristo íntimo. Saúl persigue, pero el alma se sostiene en la firmeza de la roca espiritual. El drama interior llega a su clímax. El ego y el alma están separados apenas por un monte, símbolo de la gran prueba. El ego casi logra acercar a la conciencia, pero la prisa de David significa vigilancia, rapidez espiritual, atención consciente para no ser atrapado. Mensaje. 27 Entonces vino un mensajero a Saúl, diciendo: Ven luego, porque los filisteos han entrado con ímpetu en la tierra. 28 Se volvió, por tanto, Saúl de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Amalecot, peña de las divisiones. 29 Entonces David subió de allí, y habitó en los parajes fuertes en Engadi. Develación. La divina providencia interviene. Un mensajero interrumpe al ego. Los filisteos representan fuerzas externas del mundo, circunstancias de la vida que desvían momentáneamente al ego de su persecución contra el alma. La peña de las divisiones simboliza el momento en que la intervención divina divide el destino. El alma escapa, el ego se desvía. El monte se convierte en testigo de que la conciencia siempre puede salvarse si se mantiene fiel a lo alto. Engadi, fuente del cabrito, simboliza la fuerza vital, el agua de la vida. El alma se refugia en los lugares fuertes de la naturaleza interior, allí donde las aguas puras del espíritu le alimentan. El cabrito representa también al sacrificio y a la transmutación. Mensaje. Capítulo 24. 1 Y cuando Saúl volvió de los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí que David está en el desierto de Engadi. 2 Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de los suyos, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Develación. El ego nunca cesa en su persecución. Aunque se distraiga con batallas externas, regresa a buscar al alma. Siempre hay delatores internos que revelan dónde se oculta la conciencia. El ego emplea lo mejor de sus fuerzas.
3.000 hombres escogidos, que representan los defectos más refinados y sutiles. Busca al alma en las cumbres, es decir, en los estados elevados de la conciencia, porque incluso en lo alto el yo intenta acechar. Las cabras monteses aluden a la fuerza sexual instintiva, que debe ser sublimada, pero que el ego pretende dominar para atrapar al alma. Mensaje 3. Y cuando llegó a una majada de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella a hacer sus necesidades. Y David y los suyos estaban sentados a los lados de la cueva. 4. Entonces los de David le dijeron: He aquí el día que te ha dicho el Señor. He aquí que yo entrego tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla de la ropa de Saúl. Develación. La cueva simboliza el subconsciente, los rincones ocultos del alma. Saúl, el ego, entra a hacer sus necesidades, es decir, a descargar sus impurezas. Allí mismo se oculta David con los suyos, la conciencia y sus valores. Esto enseña que dentro de los abismos del inconsciente conviven el ego y el alma, en tenso enfrentamiento. Las voces interiores invitan al alma a destruir al ego cuando se presenta vulnerable. David, sin embargo, no mata, sino que corta solo la orilla de su manto. La ropa representa los valores, la dignidad, la investidura. Cortar una orilla es mostrar que pudo destruirlo, pero que no lo hizo. El iniciado reconoce que el yo solo puede ser eliminado con la asistencia de lo alto, no por ira ni venganza. Mensaje 5. Después de lo cual el corazón de David le hirió, porque había cortado la orilla de la ropa de Saúl. 6. Y dijo a los suyos: El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es ungido del Señor. Develación. La conciencia es delicada. A un acto aparentemente pequeño, como dañar el símbolo de la investidura, produce dolor. El alma se duele de toda acción que no sea conforme a la voluntad del Padre. David reconoce que Saúl fue ungido. Es decir, aun el ego tiene un lugar en el plan divino, como instrumento de aprendizaje y de prueba. La eliminación del yo no se hace con violencia personal, sino mediante el poder del íntimo y el fuego del Espíritu Santo. Mensaje 7. Así quebrantó David a los suyos con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, se fue su camino. 8. También David se levantó después, y saliendo de la cueva, dio voces a las espaldas de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró atrás, David inclinó su rostro a tierra, y adoró. Develación. El alma debe también contener sus propias fuerzas internas. Valores, impulsos de justicia, que podrían adelantarse con violencia. David enseña que la verdadera victoria es esperar la hora del Señor. Saúl se va. El ego huye por un tiempo, pero no está destruido. El alma no odia al ego. Lo respeta como parte de la pedagogía divina. David se inclina y adora, reconociendo la mano de Dios en todo. El respeto al proceso es esencial. No se vence al yo con odio, sino con comprensión iluminada. Mensaje 9. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? 10. He aquí, han visto hoy tus ojos como el Señor te ha puesto hoy en mis manos en esta cueva. Y dijeron que te matase, mas te perdoné, porque dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque ungido es del Señor. Develación. El ego siempre escucha voces internas de la calumnia, de la suspicacia, del engaño. David muestra que la conciencia no busca el mal del yo, sino la redención de la esencia que está atrapada dentro de él. El alma recuerda al ego que pudo destruirlo, pero eligió la misericordia. La conciencia comprende que solo el Señor puede decidir cuándo y cómo mueren los agregados. El iniciado se abstiene de actuar por cuenta propia. Mensaje 11. Y mira, Padre mío, mira aún la orilla de tu ropa en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Con todo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. 12. Juzgue el Señor entre mí y ti, y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Develación. David muestra la prueba. El pedazo de manto. El alma evidencia al ego que no busca traición ni maldad, pero el yo insiste en perseguirla. Esto simboliza que, aunque la conciencia viva en pureza, el yo continúa acosándola sin causa. El alma entrega la justicia a Dios. Sabe que la eliminación de los yoes no es obra del hombre, sino del ser. David afirma que su mano no será contra Saúl. No es la violencia personal, sino el poder del Padre el que disuelve los defectos. Mensaje 13. Como dice el proverbio del antiguo: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Develación. El yo solo puede engendrar impiedad, porque de su raíz no puede salir virtud. El alma se aparta de esa lógica.
No responde al mal con mal, sino con paciencia, comprensión y entrega al Señor. La conciencia se reconoce pequeña, humilde, sin poder propio. En comparación con la grandeza de lo divino, el alma es como una pulga, como un perro muerto. Esta humildad es su fuerza. El ego se desgasta persiguiendo algo que no puede poseer. Mensaje 15. El Señor, pues, será juez, y Él juzgará entre mí y ti. Él vea, y pleitee mi pleito, y me defienda de tu mano. 16. Y aconteció que, cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzando Saúl su voz lloró. Develación. El alma deposita toda justicia en el Altísimo. El Señor es el verdadero juez, el que pleitea por la conciencia y la defiende de las manos del ego. La obra del iniciado es rendirse a la ley divina. A veces el ego se conmueve ante la verdad del alma. Saúl llora, reconociendo la voz de David, que es la voz de la conciencia. Sin embargo, esas lágrimas son pasajeras. El yo puede enternecerse, pero no se convierte. Solo la muerte mística puede erradicarlo. Mensaje 17. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome el Señor puesto en tus manos. Develación. El ego reconoce, aunque sea por un instante, la superioridad del alma. Saúl confiesa la justicia de David. Este pasaje refleja cómo, en ciertos momentos de sinceridad, el yo admite que la conciencia paga bien aunque haya recibido mal. Pero el ego no se transforma con palabras. Solo se conmueve momentáneamente. Saúl admite que David pudo destruirlo y no lo hizo. La conciencia, en su compasión, deja vivir al ego mientras dure la enseñanza. Esto señala que la muerte psicológica no es por violencia ciega, sino por comprensión iluminada y el fuego del espíritu. Mensaje 19. Porque, ¿quién hallará a su enemigo, y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Develación. Elío se maravilla de la misericordia del alma. En la vida común, el hombre responde al mal con mal, pero el iniciado responde con bien, porque confía en la ley divina. El pago del Señor es el fruto del sacrificio consciente. El ego reconoce proféticamente que el alma reinará. Israel, el pueblo interior de las 12 facultades, será gobernado por David, el Cristo íntimo. La conciencia será firme y estable, mientras el yo se debilita. Mensaje 21. Júrame, pues, ahora por el Señor, que no talarás mi simiente después de mí, ni raerás mi nombre de la casa de mi padre. 22. Entonces David juró a Saúl. Y se fue Saúl a su casa, y David y los suyos se subieron a su fuerte. Develación. Elío, en su astucia, pide sobrevivir en la memoria, pide no ser borrado del todo. Simbólicamente, Saúl quiere que su simiente no desaparezca. Esto refleja la resistencia del ego a morir. Siempre busca permanecer de algún modo en la psiquis del iniciado. El alma, en sabiduría, no discute más con el ego. Promete y lo deja marchar. Saúl vuelve a su casa, su lugar psicológico habitual, y David sube a su fuerte, es decir, a la seguridad interior, al estado de refugio en el ser. Mensaje. Capítulo 25. 1. Y murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David, y se fue al desierto de Parán. 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico, que tenía 3000 ovejas y 1000 cabras. Y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. Develación. Samuel, el profeta, representa la voz de la ley, el guía espiritual. Su muerte simboliza la partida del maestro físico. Israel lo llora, porque el pueblo interior siente la ausencia de la guía externa. David parte al desierto de Parán. El iniciado debe continuar solo, guiado ahora directamente por Dios en la soledad del desierto interior. El rico de Maón simboliza al hombre materialista, lleno de posesiones psicológicas y terrenales. 3000 ovejas y 1000 cabras representan abundancia, pero sin sentido espiritual. El esquilar sus ovejas en Carmelo significa sacar provecho de lo que pertenece al pueblo, la energía vital, para su propio beneficio egoísta. Mensaje. 3. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer, Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos, y era del linaje de Caleb. 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Develación. Nabal significa necio. Representa al yo de la necedad, rico en cosas de la tierra, pero pobre en el espíritu. Abigail, su esposa, simboliza la sabiduría, la inteligencia iluminada, la gracia del alma.
Este contraste refleja que dentro de cada uno conviven la necedad y la sabiduría, y que el alma debe inclinarse hacia Abigail, no hacia Nabal. La conciencia se entera de que el ego necio, Nabal, malgasta y esquilma las energías vitales. El alma vigilante observa el derroche que hace el yo de los bienes espirituales y materiales. Mensaje 5. Entonces envió David 10 criados, y les dijo: subid al Carmelo, e id a Nabal, y saludadle en mi nombre. 6. Y decidle así: que vivas, y sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. Develación. 10 criados simbolizan las 10 sefirot, las fuerzas del árbol de la vida, enviados en nombre de David, el Cristo íntimo, hacia la necedad, Nabal. El iniciado pide que la energía divina se acerque al yo para recordarle la paz y la ley espiritual. El alma ofrece paz incluso al ego. No se entra en la guerra directa, sino que se le ofrece armonía, esperando la transformación. La conciencia desea la paz interior en todos los rincones del ser. Mensaje 7. Hace poco supe que tienes esquiladores. Ahora, a los pastores tuyos que han estado con nosotros, nunca les hicimos fuerza, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. 8. Pregunta a tus criados, que ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos criados gracia en tus ojos, pues que venimos en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo David. Develación. David recuerda a Nabal que sus pastores, las fuerzas instintivas, las energías vitales, estuvieron protegidos por el alma. La conciencia no roba, no destruye, sino que guarda. En cambio, el ego necio malgasta lo que la conciencia custodia. El alma pide al ego que comparta algo de sus riquezas materiales y vitales para la obra espiritual. Es un ruego humilde. Que lo que el necio tiene en exceso lo entregue a David, el Cristo interior. Pero el ego siempre se resiste a dar, porque es avaro y duro de corazón. Mensaje 9. Y cuando llegaron los criados de David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. 10. Y Nabal respondió a los criados de David, y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Develación. Los mensajeros son las fuerzas internas de la conciencia que transmiten la voz del alma al ego. Hablan en nombre de David, símbolo del íntimo, y luego callan, porque la conciencia cumple con avisar y después se retira. El libre albedrío queda en manos del hombre. Nabal, que representa el ego necio y materialista, desconoce la autoridad del espíritu. Pregunta: ¿quién es David? ¿Cómo preguntan los yoes? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el íntimo? Desprecia lo divino, justificándose en las apariencias de este mundo, confundiendo a los siervos del espíritu con los esclavos de la materia. Mensaje 11. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores, y la daré a hombres que no sé de dónde son. 12. Y yéndose los criados de David, se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Develación. El ego defiende sus posesiones ilusorias. El pan, el agua y las viandas representan los placeres y seguridades de la vida material. El yo psicológico nunca quiere compartir con lo superior, porque no reconoce la procedencia espiritual de las fuerzas internas que le piden tributo. Cuando la conciencia es rechazada, retorna al íntimo con el informe de la necedad del ego. Así, en lo interno, nuestras obras o desdenes son registrados en el libro de la vida. Mensaje 13. Entonces David dijo a sus criados: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. También David ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. 14. Y uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los haza herido. Develación. La espada es el símbolo de la voluntad consciente y del filo de la justicia interior. Cuando el ego cierra las puertas, el íntimo levanta las fuerzas guerreras de la psique. Las huestes del alma se preparan para ejecutar la ley del karma. Abigail, el alma humana pura, es advertida por la conciencia vigilante de que el ego ha despreciado la voz del espíritu. El desierto es el estado de prueba y soledad interior, donde lo divino manda mensajeros. Mensaje 15. Mas aquellos hombres nos han sido muy buenos, y nunca nos han hecho fuerza, ni ninguna cosa nos ha faltado en todo el tiempo que hemos conversado con ellos, mientras hemos estado en el campo. 16. Nos han sido por muro de día y de noche, todos los días que hemos apacentando las ovejas con ellos. Develación. Las fuerzas de David, que son las energías del íntimo, nunca hacen daño. Por el contrario, custodian al alma en el trabajo del campo, que es la vida práctica y la siembra espiritual. La protección del íntimo se manifiesta como un muro de fuego que resguarda al alma de los ataques del abismo. Las ovejas son los pensamientos y emociones que deben ser pastoreados con rectitud bajo la guía de lo superior. Mensaje
17 Ahora, pues, entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle. 18 Entonces Abigail tomó luego 200 panes, y 2 cueros de vino, y 5 ovejas guisadas, y 5 medidas de harina tostada, y 100 hilos de uvas pasas, y 200 panes de higos secos, y lo cargó en asnos. Develación. El karma ya está decretado contra el ego y su morada psicológica. Nabal representa la obstinación de los yoes. Necios, altivos, incapaces de escuchar consejo alguno. Por eso la conciencia advierte al alma, Abigail, que actúe pronto. Abigail, el alma fiel, responde con generosidad espiritual. Los panes y frutos son virtudes. El vino es el amor místico. Las ovejas guisadas, los sacrificios conscientes. La harina tostada, la sabiduría probada por el fuego. Las pasas e higos, la dulzura de las obras hechas en el sacrificio. Todo esto es cargado en asnos, que simbolizan la humildad. Mensaje. 19 Y dijo a sus criados: «Id delante de mí, que yo os seguiré luego». Y nada declaró a su marido Nabal. 20 Y sentándose sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y los suyos que venían frente a ella, y ella los encontró. Develación. El alma envía primero sus virtudes como ofrenda, adelantando la reconciliación con el espíritu. No consulta al ego necio, porque sabe que él siempre se opondrá. La parte secreta del monte es el sendero esotérico. Abigail desciende en humildad sobre el asno para encontrarse con el íntimo. El alma que obra con mansedumbre logra hallarse con las fuerzas superiores antes de que el karma descienda con rigor. Mensaje. 21 Y David había dicho: «Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien». 22 Así haga Dios, y así añada a los enemigos de David, que de aquí a mañana no he de dejar de todo lo que fuere suyo ni aun me ante a la pared. Develación. El íntimo reflexiona sobre la ingratitud del ego. Todo lo que tenemos en la vida ha sido custodiado por la divinidad, y sin embargo, respondemos con rebeldía, lujuria, orgullo y materialismo. Esa es la tragedia de la humanidad. Pagar mal por bien. La ley del karma es inexorable. El íntimo declara que la casa del ego debe ser arrasada. Meante a la pared simboliza hasta lo más ínfimo de la herencia psicológica que pertenece a Nabal. Todos los yoes deben ser destruidos. Mensaje. 23 Y cuando Abigail vio a David, se bajó prestamente del asno, y postrándose delante de David sobre su rostro, se inclinó a tierra. 24 Y se echó a sus pies, y dijo: «Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permitas a tu sierva que hable en tus oídos, y oye las palabras de tu sierva». Develación. El alma, Abigail, desciende de la humildad activa, el asno, y se postra ante el íntimo, David. El rostro en tierra es el símbolo de la absoluta rendición del alma a lo divino, negando la soberbia del ego. El alma toma sobre sí la carga del karma para interceder. El verdadero arrepentimiento implica asumir responsabilidad, no justificar culpas en otros. El alma suplica ser escuchada. Esa es la voz de la oración sincera. Mensaje. 25 No ponga ahora, mi señor, su corazón a aquel hijo de Belial, a Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, loco, y la locura está con él. Mas yo tu sierva no vi los criados de mi señor, los cuales tú enviaste. 26 Ahora pues, señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha vedado que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean, pues, como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi señor. Develación. Abigail revela la naturaleza del ego. Loco, irracional, esclavo de Belial, las fuerzas tenebrosas. La conciencia reconoce que la necedad pertenece al ego y no al alma. Así, pide que el íntimo no mire al ser a través del prisma del yo. El alma recuerda al íntimo que la venganza no corresponde al hombre, sino a la ley. La justicia divina actúa sola. La ira personal ensucia la obra. Así enseña Abigail que el karma debe obrar sin que el alma caiga en la violencia reactiva. Mensaje. 27 Y ahora esta bendición que tu sierva ha traído a mi señor, dese a los criados que siguen a mi señor. 28 Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta maldad, porque el Señor de cierto hará casa firme a mi señor, por cuanto mi señor hace las guerras del Señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Develación. Las virtudes y sacrificios del alma, la ofrenda, son para alimentar las huestes internas del íntimo, es decir, las fuerzas que acompañan al ser en la batalla contra los yoes. El alma reconoce su pequeñez y pide perdón. Afirma la misión del íntimo. Edificar la casa firme, es decir, la morada espiritual eterna. El ser libra a las guerras del Señor contra los defectos, y en él no hay maldad. Mensaje.
29 Bien que alguien se haya levantado a perseguirte y a buscar tu alma, con todo, el alma de mi Señor será ligada en el haz de los que viven con el Señor Dios tuyo, y Él arrojará el alma de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. 30 Y acontecerá que, cuando el Señor hiciere con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te mandare que seas capitán sobre Israel, de velación. La promesa es mística. El alma fiel está ligada al haz de la vida eterna, mientras los enemigos, los yoes, los defectos psicológicos, serán arrojados lejos, como proyectiles lanzados por la onda de David, símbolo de la voluntad dirigida por Dios. Israel es el conjunto de las partes del ser. El íntimo está destinado a gobernar sobre todas ellas, unificándolas en el Cristo íntimo. Mensaje. 31 Entonces, Señor mío, no te será esto en tropiezo y turbación de corazón, el que hayas derramado sangre sin causa, y que mi Señor se haya vengado por sí mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando el Señor hiciere bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. 32 Entonces dijo David a Abigail: Bendito sea el Señor Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. De velación. El alma pide al íntimo que no manche su obra con la ira, para que no haya tropiezo en el sendero. Abigail solicita ser recordada, porque la conciencia limpia es el lazo entre el alma y Dios. El íntimo reconoce la intervención divina a través del alma. Dios mismo inspira a la conciencia para evitar la caída en el error. Mensaje. 33 Y bendito sea tu razonamiento, y bendita seas tú, que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. 34 Porque, vive el Señor Dios de Israel que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venirme al encuentro, de aquí a mañana no le quedara a Nabal meante a la pared. De velación. El íntimo bendice la sabiduría del alma. La voz de la conciencia impide que el ser se mezcle con las pasiones de la personalidad. David reconoce que la prisa de Abigail, es decir, la prontitud del alma consciente, evitó el exterminio inmediato del ego. Hay misericordia cuando el alma intercede. Mensaje. 35 Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y he recibido tu faz. 36 Y Abigail se vino a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba ya alegre en él, y estaba muy borracho, por lo que ella no le declaró poco ni mucho, hasta que vino el día siguiente. De velación. El íntimo acepta las virtudes y obras ofrecidas por el alma. El sube en paz indica la reconciliación de la conciencia con el espíritu. El ego, Nabal, está ebrio con los placeres del mundo, celebrando como rey ilusorio en su morada psicológica. El alma guarda silencio. No se puede instruir al ego, porque este embriagado jamás escucha. Solo con la luz del nuevo día, la conciencia despierta, puede revelarse la verdad. Mensaje. 37 Pero a la mañana, cuando ya el vino había salido de Nabal, su mujer le declaró estas cosas. Y se le amorteció el corazón, y se quedó como una piedra. 38 Y pasados 10 días el Señor hirió a Nabal, y murió. De velación. Cuando el ego queda sobrio, cuando se agota el vino de los placeres, entonces el alma puede mostrarle la verdad. Nabal, símbolo del yo psicológico, al escuchar, queda petrificado. La conciencia mata la soberbia del ego, dejándolo inerte. 10 Es número de ley, de karma. El ego perece bajo la acción de la justicia divina. La muerte de Nabal representa la disolución de un yo psicológico que, al ser desenmascarado, no resiste la luz. Mensaje. 39 Y luego que David oyó que Nabal era muerto, dijo: Bendito sea el Señor que juzgó la causa de mi afrenta recibida de la mano de Nabal, y detuvo del mal a su siervo. Y el Señor ha tornado la malicia de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar a Abigail, para tomarla por su mujer. 40 Y los criados de David vinieron a Abigail en el Carmelo, y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti, para tomarte por su mujer. De velación. El íntimo, David, alaba la justicia divina, que siempre devuelve a cada cual lo que ha sembrado. El alma, Abigail, queda libre de la tiranía del ego, y puede unirse al íntimo en un matrimonio místico. El Carmelo, monte sagrado, simboliza el estado de elevación espiritual. Los mensajeros del íntimo llevan la buena nueva. El alma será desposada con su Señor interior. Mensaje. 41 Y ella se levantó, e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, para que sea sierva que lave los pies de los siervos de mi Señor. 42 Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que la seguían, se montó en un asno, y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. De velación. El alma se entrega con total humildad. No busca exaltación, sino servir hasta en lo más pequeño. Lavar los pies. Es la actitud de quien sabe que solo el servicio desinteresado acerca al íntimo. Las 5 doncellas representan las 5 facultades purificadas del alma.
pensamiento, emoción, instinto, movimiento y sexualidad. Abigail, en humildad, asno, marcha hacia la unión nupcial con el íntimo. Mensaje. 43 También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. 44 Porque Saúl había dado su hija Mical, la mujer de David, a Palti hijo de Lais, que era de Galim. Develación. Ahinoam es otra faceta del alma. La belleza interna, su nombre significa hermosa gracia. Ambas uniones muestran que el ser integra diferentes aspectos del alma para formar la plenitud. Mical, el aspecto del alma ligado a un ego, Saúl, ha sido entregada a otro. Esto indica que no todos los aspectos del alma se integran aún al íntimo. Algunos permanecen cautivos en manos de la personalidad. Mensaje. Capítulo 26. 1 Y vinieron los cifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila delante del desierto? 2 Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Develación. Los cifeos representan pensamientos traidores que se alían con el ego, Saúl. Ellos delatan al íntimo, David, revelando dónde se oculta la chispa del espíritu en el desierto de la prueba. El ego, Saúl, convoca todas sus fuerzas para perseguir al íntimo. 3000 hombres indica la multiplicidad de los yoes, todos unidos contra la chispa divina que intenta liberarse. Mensaje. 3 Y asentó Saúl el campamento en el collado de Aquila, que está delante del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. 4 David, por tanto, envió espías, y entendió por cierto que Saúl venía. Develación. El ego acampa en los collados de la mente, vigilando los caminos interiores. El íntimo, en el desierto de la soledad espiritual, reconoce la persecución constante que sufre de parte del yo. El íntimo observa y vigila. Los espías son la autoobservación psicológica que permite confirmar los movimientos del ego en nuestra vida. Mensaje. 5 Y se levantó David, y vino al sitio donde Saúl había asentado el campamento. Y miró David el lugar donde dormía Saúl, y Abner hijo de Ner, general de su ejército. Y Saúl dormía en la trinchera, y el pueblo estaba por el campamento en derredor de él. 6 Entonces habló David, y dijo a Ahimelech Eteo, y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl al campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. Develación. El ego duerme en la trinchera, custodiado por sus fuerzas tenebrosas, Abner y el pueblo. El íntimo contempla la condición de los yoes. Viven en sueño profundo, rodeados de defensa ilusoria. El íntimo busca colaboradores internos para descender a enfrentar al ego dormido. Abisai, que simboliza la fuerza de la voluntad, responde con prontitud: Yo descenderé contigo. Así, la voluntad consciente se ofrece para obrar junto al espíritu. Mensaje. 7 David, pues, y Abisai vinieron al pueblo de noche. Y he aquí Saúl que estaba tendido durmiendo en la trinchera, y su lanza hincada en tierra a su cabecera, y Abner y el pueblo estaban alrededor de él tendidos. 8 Entonces dijo Abisai a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora, pues, lo heriré presto con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no segundaré. Develación. La noche representa los estados de inconsciencia de la humanidad. El ego, Saúl, yace dormido, con su lanza clavada en tierra, símbolo de la fuerza de la voluntad material, atada a lo terrenal. Abner y el pueblo son los yoes guardianes del ego, también sumidos en sueño profundo. La voluntad, Abisai, siente el impulso de aniquilar directamente al ego. Reconoce que la oportunidad parece propicia y que bastaría un golpe para destruirlo. Sin embargo, la obra de la muerte del yo no puede hacerse sin la ley, porque hay procesos kármicos que deben cumplirse. Mensaje. 9 Y David respondió a Abisai: No le mates, porque ¿quién extendió su mano contra el ungido del Señor y fue inocente? 10 Dijo además David: Vive el Señor, que si el Señor no lo hiriere, o que su día llegue para que muera, o que descendiendo en batalla perezca. Develación. El íntimo advierte: el ego mismo, aunque perverso, está ungido por la ley como instrumento de aprendizaje. Nadie puede adelantarse sin mancharse con el delito de violar el tiempo y la voluntad divina. El íntimo afirma que el ego perece solo cuando la ley lo dispone. Ya sea por castigo directo, por el curso de los años, muerte psicológica natural o en medio de las batallas internas. Cada yo tiene su tiempo para ser disuelto. Mensaje. 11 Me guarde el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la botija del agua, y vámonos. 12 Se llevó, pues, David la lanza y la botija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Que no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado del Señor había caído sobre ellos. Develación.
El íntimo rehúsa la violencia precipitada, pero toma símbolos. La lanza, fuerza de la voluntad, y la botija de agua, esencia de la vida y del conocimiento. El espíritu recupera estas energías para sí, arrebatándoselas al ego dormido. El despojo del ego ocurre en silencio, en lo oculto, bajo el sueño de los yoes. El profundo sueño es el estado hipnótico de la humanidad que no percibe los trabajos internos que el espíritu realiza. Mensaje 13. Y pasando David al otro lado, se puso fuera del camino en la cumbre del monte, habiendo gran distancia entre ellos. 14. Y dio voces David al pueblo, y a Abner hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que das voces al rey? Develación. El íntimo se eleva al monte, símbolo de la altura espiritual. Hay gran distancia entre la conciencia despierta y los yoes dormidos. Dos mundos irreconciliables. El espíritu llama a la conciencia dormida, Abner. La confusión es total. No reconocen la voz interior del íntimo y preguntan: ¿Quién eres tú? Tal es la ceguera del yo psicológico. Mensaje 15. Y dijo David a Abner: ¿No eres varón tú? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Que ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey. 16. Esto que has hecho no está bien. Vive el Señor, que sois dignos de muerte, que no habéis guardado a vuestro señor, al ungido del Señor. Mira, pues, ahora, ¿dónde está la lanza del rey y la botija del agua que estaba a su cabecera? Develación. El íntimo reprocha a la conciencia adormecida. ¿No se supone que eres guardián de la vida interior? ¿Cómo es posible que dejes al ego sin vigilancia, expuesto a la muerte? La negligencia de la conciencia es causa de todos los males. El íntimo muestra las pruebas. La lanza y el agua ya no pertenecen al ego. El poder y la vida han sido tomados por David. Así se confirma que la vigilancia ha fallado y que la fuerza del yo está menguando. Mensaje 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es, rey señor mío. 18. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Develación. El ego reconoce la voz del íntimo. En ciertos momentos, aún Saúl, el yo, admite la grandeza de la chispa divina que lo confronta. El íntimo interpela directamente al ego. ¿Por qué persigues a la conciencia? ¿Qué mal te he hecho? Es la eterna lucha. El yo psicológico siempre ataca al espíritu, aún sin causa. Mensaje 19. Ruego, pues, que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si el Señor te incita contra mí, huela él el olor del sacrificio. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia del Señor, que me han echado hoy, para que no me junte en la heredad del Señor, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. 20. No caiga, pues, ahora mi sangre en tierra delante del Señor, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Develación. Aquí David distingue entre la voluntad divina y las pasiones humanas. Cuando el hombre se siente perseguido, debe discernir si aquello es prueba kármica enviada por Dios para purificarlo, o si es la maldad de los hombres guiada por fuerzas tenebrosas. Huelo del sacrificio significa la transmutación del deseo, el perfume de las obras rectas que ascienden al Altísimo. Mas si son los hombres los que apartan al iniciado de la herencia del Señor, la gnosis, la verdad, entonces malditos son porque lo empujan hacia la idolatría, es decir, a servir a falsos dioses. El ego, las pasiones, los apegos. David reconoce que su vida es pequeña ante la inmensidad del cosmos. Se llama a sí mismo pulga para mostrar humildad. El perseguidor, que es Saúl, representa al yo psicológico que gasta su energía en perseguir vanidades, olvidando lo esencial. La unión con Dios. Perseguir la perdiz por los montes es símbolo de la mente dispersa que corre tras ilusiones, dejando escapar la obra interior. Mensaje 21. Entonces dijo Saúl: He pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, pues que mi vida ha sido estimada hoy en tus ojos. He aquí, yo he hecho locamente, y he errado mucho y en gran manera. 22. Y David respondió, y dijo: He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados, y tómela. Develación. El arrepentimiento surge cuando el alma se ve confrontada por la misericordia. Saúl confiesa su locura, reconociendo que ha errado. Así ocurre en el iniciado. Cuando la conciencia se manifiesta, los yoes se ven descubiertos y reconocen su maldad, aunque no por ello dejan de existir. El arrepentimiento es un paso, mas no la liberación. La lanza es símbolo de la fuerza sexual. David no se apropia de ella indebidamente, la devuelve. Indica que el iniciado respeta las armas del rey, esto es, la energía creadora que cada quien debe manejar con responsabilidad.
no roba el poder ajeno, solo muestra que puede dominarlo. Mensaje 23. Y el Señor pague a cada uno su justicia y su lealtad, que el Señor te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano sobre el ungido del Señor. 24. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada hoy en mis ojos, así sea mi vida estimada en los ojos del Señor, y me libre de toda aflicción. Develación. El karma actúa en todos. La justicia y la lealtad son retribuidas según la ley. David pudo vengarse, pero se contuvo. Esa es la verdadera grandeza. No tocar al ungido significa respetar el proceso que cada alma vive, aunque esté equivocada. Solo Dios puede juzgar y cortar la vida. El iniciado respeta la voluntad divina. David pide reciprocidad cósmica. Así como ha tenido misericordia, que Dios tenga misericordia con él. El iniciado sabe que toda obra se refleja en el espejo divino. La compasión hacia el prójimo abre la puerta a la compasión de lo alto. Mensaje 25. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda ejecutarás tú grandes empresas, y prevalecerás. Entonces David se fue su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Develación. El ego reconoce la superioridad del alma. Saúl bendice a David porque intuye que el espíritu prevalecerá. Sin embargo, cada uno sigue su camino. El ego regresa a su lugar de tinieblas, y el alma continúa su sendero hacia el reino. Mensaje. Capítulo 27. 1. Y dijo David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl se deje de mí, y no me ande buscando más por todos los términos de Israel, y así me escaparé de sus manos. 2. Se levantó, pues, David, y con los 600 hombres que estaban con él se pasó a Aquis hijo de Maoc, rey de Gat. Develación. David siente temor de perecer a manos de Saúl. En lo oculto esto significa que el alma, perseguida por el ego, busca refugio en la tierra de los filisteos, es decir, en pruebas más duras, en la confrontación con los defectos más rebeldes. El huir es también una estrategia. Evitar la confrontación directa con el ego cuando aún no se posee la fuerza para vencerlo. Los 600 hombres son los valores del alma, las partes de la conciencia que acompañan al iniciado. El rey de Gat representa una potencia extranjera, un estado psicológico distinto. Ir hacia él es entrar en otra etapa de la iniciación, donde se prueban nuevas fuerzas y se asimilan experiencias. Mensaje 3. Y moró David con Aquis en Gat, él y los suyos, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal el del Carmelo. 4. Y vino la nueva a Saúl que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Develación. Las 2 mujeres representan aspectos del alma. Ahinoam, la alegría del alma intuitiva. Abigail, la prudencia adquirida tras la experiencia amarga con Nabal, el hombre necio. El iniciado integra en sí tanto la luz de la intuición como la prudencia de la experiencia. Cuando el alma se refugia en estados superiores de conciencia, el ego pierde poder de persecución. Saúl ya no lo busca, porque David se ha elevado hacia otro plano donde el yo no puede entrar. Mensaje 5. Y David dijo a Aquis: Si he hallado ahora gracia en tus ojos, séame dado lugar en algunas de las ciudades de la tierra, donde habite. Porque, ¿ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? 6. Y Aquis le dio aquel día a Siclag. De aquí fue Siclag de los reyes de Judá hasta hoy. Develación. El iniciado pide un lugar de trabajo interior, no en la pompa de la ciudad real, símbolo de orgullo y vanidad, sino en una ciudad más humilde, donde pueda practicar en silencio. Es la humildad del verdadero servidor del espíritu. Siclag es símbolo de un estado interior conquistado por David. Una morada estable para el alma. Lo que un iniciado logra en su trabajo íntimo se convierte en herencia para las generaciones espirituales futuras. Por eso Siclag queda para los reyes de Judá, los que representan la línea solar de la iniciación. Mensaje 7. Y fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 4 meses y algunos días. 8. Y subía David con los suyos, y hacían entradas en los esureos, y en los jerzeos, y en los amalecitas. Porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como se va a sur hasta la tierra de Egipto. Develación. Los 4 meses simbolizan un ciclo completo de pruebas, la cruz formada por los 4 puntos cardinales. El iniciado debe pasar por las tierras de los filisteos, los aspectos más duros del ego, para templar su alma. Los gesureos, jerzeos y amalecitas representan agregados psicológicos muy antiguos, raíces del yo que vienen de existencias pasadas, de largo tiempo, la tierra. El iniciado debe combatirlos en las regiones profundas de su psiquis, desde Sur, frontera espiritual, hasta Egipto, símbolo de esclavitud material. Mensaje 9. Y hería David la tierra, y no dejaba a vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas y las vacas y los asnos y los camellos y las ropas.
Y volvía, y se venía a Aquis. 10. Y decía Aquis: ¿Dónde habéis corrido hoy? Y David decía: Al mediodía de Judá, y al mediodía de Jerameel, o contra el mediodía de Ceni. Develación. El exterminio de hombre y mujer simboliza la eliminación total de los yoes, tanto activos como pasivos. Pero de cada batalla el iniciado rescata valores. Las ovejas, inocencia; las vacas, fuerza vital; los asnos, voluntad humilde; los camellos, resistencia espiritual; y las ropas, nuevas vestiduras de luz. Todo esto lo presenta ante Aquis, que en lo oculto es una prueba kármica que examina al alma. El mediodía es símbolo de la máxima luz del sol, pero también de la mayor intensidad de las pruebas. Judá representa la herencia solar; Jerameel y Ceni, linajes espirituales que prueban la fidelidad del alma. El iniciado declara que combate en regiones luminosas y profundas de su ser, aunque Aquis no lo comprenda del todo. Mensaje. 11. Ni hombre ni mujer dejaba a vida David, que viniese a Gat, diciendo: por ventura darían aviso de nosotros, diciendo: esto hizo David. Y esta era su costumbre todo el tiempo que moró en tierra de los filisteos. 12. Y Aquis creía a David, diciendo él sí: él se hace abominable en su pueblo de Israel, y así será siempre mi siervo. Develación. Nada del ego puede entrar en la ciudad santa, Gat, símbolo de un recinto interior. El iniciado no permite que un solo defecto lo delate o lo aparte del trabajo espiritual. La costumbre de David es el trabajo constante de muerte mística. Día tras día, eliminación psicológica radical. Del mundo exterior, Aquis cree que el iniciado ha perdido su lugar entre los suyos, que es abominable. Así ocurre con quien sigue la senda secreta. Los demás lo malinterpretan. Sin embargo, David sigue siendo siervo de Dios, no de Aquis. Mensaje. Capítulo 28. 1. Y aconteció que en aquellos días los filisteos juntaron sus campos para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: sabe de cierto que has de salir conmigo a campaña, tú y los tuyos. 2. Y David respondió a Aquis: sabrás pues lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, te haré guarda de mi cabeza todos los días. Develación. El karma colectivo se desata. Los filisteos, fuerzas del ego, se levantan contra Israel, el alma. El iniciado es probado. ¿Peleará al lado del mundo o guardará fidelidad al Señor? David responde con prudencia, no revela sus verdaderas intenciones. El guarda de mi cabeza indica que el iniciado es probado en la corona, en la mente superior. Allí debe demostrar lealtad a Dios, no al mundo. Mensaje. 3. Ya Samuel era muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra los encantadores y adivinos. 4. Pues cuando los filisteos se juntaron, vinieron y asentaron campamento en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel, y asentaron campamento en Gilboa. Develación. La muerte de Samuel representa el silencio del profeta interior, la ausencia de guía clara. Saúl expulsa a los encantadores como gesto externo, pero su alma sigue ligada a la adivinación del ego. Sin la voz profética, el rey queda vacío. Sunem y Gilboa representan dos montes interiores. La montaña del ego y la montaña del espíritu. El campo de batalla se prepara en el corazón del iniciado. Allí se decidirá quién gobierna, si el yo o el ser. Mensaje. 5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, temió, y se turbó su corazón en gran manera. 6. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Develación. El ego teme al poder del ego mismo. Saúl se aterra al contemplar las fuerzas que él mismo alimentó. Así ocurre en la iniciación. Cuando vemos de frente la magnitud de nuestros defectos, el corazón tiembla. Cuando la mente está turbia y el corazón oscurecido por el miedo, no hay respuesta del cielo. Los sueños, el Urim, luz interior, y los profetas, intuiciones superiores, callan. El silencio de Dios es enseñanza. La conciencia debe purificarse antes de recibir revelación. Mensaje. 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme alguna mujer que tenga espíritu de Pitón, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de Pitón. 8. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de Pitón, y me hagas subir a quien yo te dijere. Develación. El espíritu de Pitón simboliza la adivinación inferior, el mediumnismo pasivo. Cuando el alma se separa de Dios, busca oráculos externos en lugar de la revelación interna. Endor representa la región oscura del subconsciente, donde moran los fantasmas de la mente. El disfraz simboliza la falsedad del ego. El que busca en la noche, en tinieblas, no recibe la luz.
Saúl recurre al espiritismo, creyendo que puede forzar las leyes divinas. Esto es el camino negro. Querer comunicarse con los muertos sin purificación del alma. Mensaje 9. Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha talado de la tierra las pitonisas y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme matar? 10. Entonces Saúl le juró por el Señor, diciendo: Vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. Develación. La maga advierte el peligro. El ego, en su contradicción, primero rechaza lo que luego busca. Así es Saúl. Reprime a los adivinos, pero en su desesperación los invoca. Esto muestra la inestabilidad del alma sin guía interior. Jurar en nombre del Señor para justificar el error es sacrilegio. El ego usa la palabra sagrada para cubrir su desviación. Aquí Saúl manifiesta el autoengaño. Cree invocar al Altísimo, pero se hunde más en la oscuridad. Mensaje 11. La mujer entonces dijo: ¿A quién te haré venir? Y él respondió: Hazme venir a Samuel. 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: Develación. El ego busca al profeta muerto, símbolo de la voz de la conciencia que ya no resuena en él. Querer hacer venir a Samuel es pretender recuperar, por medios externos, la guía perdida por la desobediencia. Lo que aparece no es el verdadero Samuel, sino una forma astral evocada. El grito de la mujer revela la impresión de enfrentarse con un poder que la supera. Así actúan las sombras del más allá cuando son evocadas con prácticas tenebrosas. Mensaje 13. ¿Por qué me has engañado? Que tú eres Saúl. Y el rey le dijo: No temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. 14. Y él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, adoró. Develación. Dioses que suben de la tierra son los espectros del abismo, los reflejos engañosos del mundo subterráneo. No provienen del cielo, sino de abajo. Saúl se desenmascara. Ya no puede ocultar quién es, pues el mundo invisible revela la verdad. El manto del anciano representa la sabiduría. Saúl proyecta en la visión su deseo de ver a Samuel. El peligro de estas prácticas es que el médium refleja las imágenes del inconsciente del consultante. Saúl cree ver a Samuel y se postra, adorando una ilusión. Mensaje 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿Por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: Estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por mano de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué tengo de hacer. 16. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti el Señor, y es tu enemigo? Develación. El Samuel evocado habla como sombra. Saúl confiesa su angustia. Los filisteos, egos, lo asedian, y Dios guarda silencio. En ese vacío interior, busca desesperadamente respuestas. Pero la conciencia no se compra ni se fuerza. Solo la obediencia y el arrepentimiento sincero abren de nuevo el canal con lo alto. La respuesta refleja la ley. Cuando el hombre desobedece, Dios se aparta. El iniciado que traiciona la voz interior convierte al Señor en su enemigo, porque la ley lo juzga. Mensaje 17. El Señor, pues, ha hecho como habló por mi mano, pues ha cortado el Señor el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. 18. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Develación. El reino exterior, el poder terreno, se desvanece cuando se pierde el reino interior, la conciencia. El Señor lo entrega a David, el alma fiel, porque solo la conciencia despierta puede gobernar. Saúl pierde el cetro, David lo hereda. La desobediencia trae consecuencias inevitables. No exterminar a Amalec, los yoes perversos, es permitir que subsista la raíz del mal dentro del alma. Por esa omisión, la ley actúa con rigor. El karma no se evita. Lo que no se elimina en su hora justa, se convierte en verdugo. Mensaje 19. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana seréis conmigo, tú y tus hijos. Y aun el campamento de Israel entregará el Señor en manos de los filisteos. 20. En aquel punto cayó Saúl en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, que no quedó en él esfuerzo ninguno, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Develación. La profecía es clara. Saúl y sus hijos, los valores del ego, serán entregados a la muerte. Mañana seréis conmigo significa que descenderán al mundo de los muertos, al estado de sombras. Cuando la conciencia no destruye los yoes, Amalek, el Señor permite que los filisteos, defectos, dominen al alma. El caer en tierra simboliza la derrota interior.
El temor consume sus fuerzas, porque la mente que vive en el miedo queda vacía de energía. No haber comido pan es no nutrirse del pan de vida, el Cristo íntimo. El alma hambrienta y sin fuerza cae vencida. Mensaje 21. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndole en gran manera turbado, le dijo: He aquí que tu criada ha obedecido a tu voz, y he puesto mi alma en mi mano, y he oído las palabras que tú me has dicho. 22. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan que comas, para que te esfuerces, y vayas tu camino. Develación. La mujer de Endor, símbolo de la mediunidad, recuerda que ha arriesgado su vida por obedecer a Saúl. Esto refleja cómo las artes tenebrosas aparentan compasión, pero solo hunden más al que se aferra a ellas. El pan ofrecido por la adivina no es el pan de vida, sino alimento ilusorio. El ego busca consuelo en lo externo, en las comidas y estímulos de los sentidos, en lugar de nutrirse de la palabra de Dios. Mensaje 23. Y él lo rehusó, diciendo: No comeré. Mas sus criados juntamente con la mujer le constriñeron, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo, y se sentó sobre una cama. 24. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero grueso, el cual mató luego. Y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. 25. Y lo trajo delante de Saúl y de sus criados. Y luego que hubieron comido, se levantaron, y partieron aquella noche. Develación. Saúl se resiste al principio, pero finalmente cede a la presión. Así obra el alma débil. Rechaza el mal en un instante de lucidez, pero termina aceptando por influencia ajena. Sentarse en la cama es resignarse a la inercia, al sueño de la conciencia. El ternero grueso y los panes sin levadura son símbolos profanados. Lo que en la ley era sacrificio santo, aquí se convierte en banquete de desesperación. El pan sin levadura representa pureza, pero en este contexto es apariencia de santidad en manos de lo oculto negativo. Comer de ese pan es alimentarse de ilusión. Partir en la noche significa continuar en tinieblas. Saúl, en lugar de volver a Dios, se sumerge más en el destino fatal que lo espera. Mensaje. Capítulo 29. 1. Y los filisteos juntaron todos sus campamentos en Afec, e Israel puso su campamento junto a la fuente que está en Jezreel. Dios esparce. 2. Y reconociendo los príncipes de los filisteos sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y los suyos iban en los postreros con Aquis. Develación. La guerra se aproxima. Afec representa la fuerza organizada del ego. Jezreel, Dios esparce, indica que el pueblo de Israel está dividido, esparcido interiormente. Sin unidad del alma, la batalla espiritual se pierde. Los filisteos marchan con orden y poder porque el ego se organiza bien en el interior del hombre. David aparece en los postreros. El alma trabaja en silencio, oculta, aguardando el momento oportuno. Mensaje. 3. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl rey de Israel, que ha estado conmigo algunos días o algunos años, y no he hallado cosa en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? 4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, y le dijeron: Envía a este hombre, que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque, ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? Develación. Los príncipes del ego desconfían de la conciencia, David. El mundo tenebroso no confía en el alma que sirve a Dios. Aquis, sin comprender, defiende a David, como si el alma pudiese mezclarse con las tinieblas. Pero la luz nunca se une con la oscuridad. El ego teme que la conciencia despierte en medio de la batalla y lo destruya. Por eso rechaza al alma. Los yoes saben que la única manera de reconciliarse con el Señor es entregando sus cabezas, es decir, siendo eliminados. Aquí se revela la verdad. David, en medio de la lucha, se volvería contra los filisteos y los vencería. Mensaje. 5. ¿No es este David de quien cantaban en los corros, diciendo: Saúl hirió sus 1000 y David sus 10.000? 6. Y Aquis llamó a David, y le dijo: Vive el Señor, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas en los ojos de los príncipes no agradas. Develación. David representa al alma humana victoriosa en los combates internos contra los yoes psicológicos. Saúl simboliza al ego que apenas logra algunas victorias, mientras que David, con la piedra del Cristo íntimo, derriba a los gigantes interiores. Los corros que cantan son las voces del subconsciente y del pueblo interno que reconocen la supremacía del alma sobre la personalidad. Aquis representa las jerarquías de la naturaleza inferior que reconocen la rectitud del alma.
Sin embargo, los príncipes son los poderes tenebrosos, los arcontes que no toleran la luz del iniciado. El alma pura es aceptada por el ser, pero rechazada por las potestades del mundo material. Mensaje 7. Vuélvete, pues, y vete en paz, y no hagas lo malo en los ojos de los príncipes de los filisteos. 8. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Develación. La orden de apartarse significa que el alma debe retirarse de las contiendas que no le corresponden. No es la misión del iniciado agradar a los poderes de las tinieblas, sino permanecer fiel a la voluntad del ser. Vete en paz es regresar al centro, a la quietud interior. David, el alma, reclama su misión de luchar contra los enemigos del rey, que es el íntimo, el ser. El iniciado siempre anhela combatir a los defectos, pero en ciertos ciclos debe aguardar la voluntad superior. No se combate cuando el ego quiere, sino cuando el espíritu lo ordena. Mensaje 9. Y Aquis respondió a David, y dijo: Yo sé que tú eres bueno en mis ojos, como un ángel de Dios. Mas los príncipes de los filisteos han dicho: No venga éste con nosotros a la batalla. 10. Levántate, pues, de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos de mañana, luego al amanecer partíos. 11. Y se levantó David de mañana, él y los suyos, para irse y volverse a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Develación. El alma justa es vista como un ángel, pero las potestades del mundo no permiten que participe en sus guerras, porque temen ser desveladas. Los arcontes saben que la luz del iniciado arruina sus planes. Por eso lo rechazan, aunque reconozcan su pureza. El mandato de levantarse al amanecer simboliza el despertar de la conciencia. La aurora es el símbolo del Cristo que nace en el corazón del iniciado. El camino es retirarse hacia adentro, junto con los siervos del Señor, que son las partes del alma que siguen al ser. David obedece, mostrando la humildad del iniciado que sigue la voz interior sin rebelarse. Jezreel, la semilla de Dios, representa el destino de los filisteos, mientras que el alma retorna a su propio trabajo interno, en la tierra de pruebas y purificaciones. Mensaje. Capítulo 30. 1. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al mediodía y a Siclag, y habían herido a Siclag, y la habían quemado a fuego. 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, y desde el menor hasta el mayor. Mas a nadie habían dado muerte, sino que los llevaron, y siguieron su camino. Develación. Siclag es la morada psicológica del alma. El tercer día es símbolo de resurrección y de pruebas iniciáticas. Los amalecitas representan los agregados psíquicos más brutales que siempre buscan destruir la obra del iniciado. El fuego con que queman la ciudad es el ardor de las pasiones que asaltan la psiquis. Las mujeres cautivas representan las energías anímicas, las virtudes y fuerzas creativas del alma que son aprisionadas por el ego. El hecho de que no maten a nadie indica que esas energías no se destruyen, solo se esclavizan. El trabajo del iniciado será rescatarlas mediante el esfuerzo consciente. Mensaje. 3. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos e hijas llevadas cautivas. 4. Entonces David y el pueblo que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Develación. Cuando el alma regresa a sí misma y observa su estado interior, descubre que la ciudad está arruinada. Las emociones, pensamientos y fuerzas del corazón han sido tomadas por los defectos. Esta visión trae dolor, pero también despierta la urgencia de la redención interior. El llanto es el arrepentimiento profundo, la comprensión de la miseria interior. Solo quien reconoce su estado puede recibir auxilio divino. Las lágrimas del alma son fuego purificador. Llorar hasta agotar las fuerzas significa vaciarse de orgullo, entregarse por completo a la voluntad del Altísimo. Mensaje. 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. 6. Y David fue muy angustiado, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se esforzó en el Señor su Dios. Develación. Las dos mujeres representan las dos almas del iniciado. La espiritual, Abigail, y la humana, Ahinoam. Ambas son cautivadas por las fuerzas del ego, pues incluso las virtudes más elevadas pueden quedar aprisionadas por los defectos. El iniciado debe rescatar no solo su fuerza guerrera, sino también las dos polaridades de su alma. El pueblo interior, los elementos anímicos que acompañan al iniciado, se revela y amenaza con destruir al alma recta cuando las cosas parecen perdidas. El apedreamiento es símbolo del juicio severo de la mente. Sin embargo, David se fortalece en el Señor, mostrando que la verdadera fuerza no proviene del yo, sino del íntimo. Mensaje.
7. Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. 8. Y David consultó al Señor, diciendo: ¿seguiré este ejército? ¿Lo podré alcanzar? Y él le dijo: síguelo, que de cierto lo alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Develación. El efod, vestidura sacerdotal, representa la conexión con lo divino, el recurso de la adivinación interior. Consultar el efod significa entrar en oración profunda, buscar la guía directa del ser en medio de la angustia. El sacerdote interior es la conciencia despierta que acerca al alma los misterios del espíritu. El alma no actúa por impulso, sino que consulta al ser. La respuesta divina es clara. Cuando el trabajo interno se realiza con fidelidad, la victoria está asegurada. Seguir al ejército de los amalecitas equivale a perseguir a los defectos hasta el fondo de la psiquis para rescatar las virtudes cautivas. Mensaje. 9. Se partió, pues, David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el arroyo de Besor, donde se quedaron algunos. 10. Y David siguió el alcance con 400 hombres, porque los 200 se quedaron, que estaban tan cansados que no pudieron pasar el arroyo de Besor. Develación. Los 600 hombres son las múltiples partes anímicas que acompañan al iniciado. El arroyo simboliza la prueba de las aguas, las dificultades emocionales. Algunos se quedan atrás porque no todas las fuerzas interiores resisten el sacrificio. Muchas se agotan antes de cruzar el umbral. Solo una parte del ejército interior logra proseguir la batalla. 400 es símbolo de la cruz, el tab hebreo, valor 400, la victoria a través del sacrificio. Los 200 cansados representan aspectos del alma que deben esperar la fortaleza del Cristo antes de poder continuar. Mensaje. 11. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual tomaron, y trajeron a David, y le dieron pan que comiese, y a beber agua. 12. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 hilos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Develación. El egipcio simboliza un conocimiento olvidado, una chispa de sabiduría aprisionada en las tierras del ego. Darle pan y agua es darle alimento espiritual, la enseñanza de la verdad y la fuerza del Espíritu Santo, que reavivan la chispa interior. Los higos y las pasas representan el fruto del trabajo consciente y de la transmutación sexual. 3 días y 3 noches son el símbolo de las pruebas iniciáticas, de la muerte y resurrección mística. Tras recibir alimento espiritual, el espíritu retorna al hombre, recordándole su misión. Mensaje. 13. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba enfermo. 14. Pues hicimos una incursión a la parte del mediodía de Cereti, y a Judá, y al mediodía de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Develación. El conocimiento interno, egipcio, estaba al servicio de las fuerzas tenebrosas, amalecita, pero fue abandonado por ellas porque ya no les era útil. Así sucede con muchas facultades anímicas. Caen en enfermedad y olvido hasta que el iniciado las redime. El egipcio confiesa la acción destructora de los defectos en distintas regiones internas. Cereti, Judá y Caleb representan los valores espirituales y familiares del alma. Poner fuego a Siclag significa devastar la morada interior, mostrando el poder destructor de los yoes. Mensaje. 15. Y le dijo David: ¿me llevarás tú aquel ejército? Y él dijo: hazme juramento por Dios que no me matarás, ni me entregarás en las manos de mi amo, y yo te llevaré al ejército. 16. Y así lo llevó. Y he aquí que estaban derramados sobre la faz de toda la tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos, y de la tierra de Judá. Develación. El alma debe prometer respetar al conocimiento interior, egipcio, para que éste le revele dónde se ocultan los enemigos. Si se le desprecia o se entrega al ego, el antiguo amo, se pierde la pista. El iniciado debe rescatar esa chispa y ponerla al servicio del ser. Los defectos siempre celebran con los bienes robados del alma. Gozan con las energías sexuales malgastadas, con las virtudes pervertidas, con las emociones profanadas. Se hallan derramados porque el ego vive en el derroche, sin medida. El iniciado contempla esta realidad para luego acometer la batalla decisiva. Mensaje. 17. Y los hirió David desde aquella madrugada hasta la tarde del día, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes, que habían subido en camellos y huyeron. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Develación. La batalla contra los amalecitas es el trabajo psicológico. Combatir desde la aurora hasta el ocaso significa luchar con vigilancia continua, desde el despertar de la conciencia hasta la consumación del día.
Los 400 jóvenes que escapan simbolizan defectos sutiles y profundamente arraigados, montados en los camellos de los deseos mundanos. No todos los yoes son eliminados en una jornada. Algunos huyen y esperan otra oportunidad. El alma victoriosa recupera todas sus virtudes, sus energías y poderes interiores. Las dos mujeres liberadas son nuevamente la dualidad del alma, la humana y la espiritual, rescatadas de la esclavitud de los defectos. Mensaje 19. Y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recobró David. 20. Tomó también David todas las ovejas y ganados mayores, y trayéndolo todo delante, decían: esta es la presa de David. Develación. La obra del iniciado verdadero es completa. Ninguna virtud queda perdida, ninguna chispa de la conciencia deja de ser recuperada. Así, el ser devuelve al alma su plenitud original. Las ovejas y ganados representan las fuerzas vitales, las energías que nutren el alma. La presa de David no es botín material, sino el tesoro espiritual. La restitución de las potencias robadas por el ego. Mensaje 21. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el arroyo de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, los saludó con paz. 22. Entonces todos los malos y los hijos de Belial de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron: pues que no fueron estos con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Develación. El iniciado no desprecia las partes de su alma que quedaron atrás en la prueba, sino que las saluda con paz. Los 200 representan valores internos que no resistieron en ese momento, pero que igualmente forman parte del pueblo interior del alma. Los hijos de Belial son las voces del egoísmo, incluso entre los que combaten junto al alma. Pretenden dividir y negar el fruto espiritual a quienes no participaron directamente de la batalla. Esta actitud simboliza la tentación de la separación, del orgullo espiritual. Mensaje 23. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Señor, el cual nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos el ejército que vino sobre nosotros. 24. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque igual parte ha de ser la de los que vienen a la batalla y la de los que quedan con el bagaje, que partan juntamente. Develación. David enseña que la victoria no proviene del esfuerzo humano aislado, sino de la gracia del ser. Por ello, todo lo recibido debe compartirse. Lo que el Señor da no puede ser motivo de división, sino de unión fraterna. La ley espiritual enseña que tanto el que combate como el que guarda y sostiene merece la misma herencia. Esto revela que todas las partes del alma participan del trabajo interno, incluso aquellas que parecen pasivas. Todas son necesarias para la obra del ser. Mensaje 25. Y desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel, hasta hoy. 26. Y cuando David llegó a Siclag, envió de la presa a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí una bendición para vosotros, de la presa de los enemigos del Señor. Develación. El principio de igualdad en la obra interior se convierte en ley. Todos los aspectos de la psiquis regenerada participan de la misma luz. Así, se establece el equilibrio en el Israel interior, el pueblo del alma. El alma victoriosa no se queda con los frutos para sí misma, sino que los reparte en ofrenda a los ancianos de Judá, que simbolizan las jerarquías internas, los principios superiores del ser. Compartir el botín es devolver al Altísimo lo que pertenece al Altísimo. Mensaje 27 amperios los que estaban en Betel, y en Ramot al mediodía, y a los que estaban en Jatir. 28 y a los que estaban en Aroer, y en Sifmot, y a los que estaban en Estemoa. 29 y a los que estaban en Racal, y a los que estaban en las ciudades de Jerameel, y a los que estaban en las ciudades del Ceneo. 30 y a los que estaban en Orma, y a los que estaban en Corasán, y a los que estaban en Atac. 31 y a los que estaban en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con los suyos. Develación. La distribución a distintas ciudades es el símbolo de cómo las bendiciones espirituales alcanzan todos los rincones del ser. Pensamientos, emociones, energías vitales y centros de la conciencia. Hebrón significa unión, la síntesis final. La luz conquistada por el alma debe irradiar en todos los aspectos de la vida interior y exterior. Mensaje. Capítulo 31. 1. Los filisteos, pues, pelearon con Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. 2. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, y a Abinadab, y a Malquisúa, hijos de Saúl. Develación.
Los filisteos representan las fuerzas del ego que atacan al Israel interior, es decir, las virtudes del alma. Cuando la conciencia huye, los yoes triunfan y la muerte espiritual acontece. El monte de Gilboa es símbolo de la mente soberbia, elevada, sin haber vencido la animalidad. Allí caen los valores del alma. Saúl encarna al ego que reina en la psiquis, y sus hijos son las proyecciones psicológicas del yo. Jonatán representa la nobleza del corazón ligada todavía a Saúl, Abinadab la fuerza mal dirigida, y Malquisúa la realeza falsa del ego. Todos perecen porque lo falso, por muy noble que parezca, no puede sobrevivir a la ley divina. Mensaje 3. Y se agravó la batalla sobre Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los flecheros. 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada, y pásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos, y me pasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su espada, y se echó sobre ella. Develación. Los flecheros son las pruebas kármicas, las fuerzas del destino que hieren al yo. El miedo de Saúl muestra que el ego, al ser descubierto, tiembla ante el cumplimiento de la ley. El suicidio de Saúl es la autodestrucción del ego. El escudero, la mente servil, se niega, pero al final Saúl mismo se precipita. El ego teme la humillación ante las potencias del abismo y prefiere perecer en su propia arma. Esto es símbolo de que el yo se mata con la misma espada con que pretendió dominar. Mensaje 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él. 6. Así murió Saúl, y sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones juntamente en aquel día. Develación. La mente inferior, representada en el escudero, está ligada al ego rey. Al caer Saúl, la mente también cae, pues, sin el yo dominante, lo que es meramente servil no tiene existencia. La muerte de Saúl y su casa simboliza la caída total de un reinado psicológico gobernado por el yo. Es el fin de una etapa en la obra. La ruina del ego que parecía invencible. Mensaje 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. 8. Y aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. 9. Y le cortaron la cabeza, y le desnudaron las armas. Y las enviaron por toda la tierra de los filisteos, para que lo noticiaran en el templo de sus ídolos, y por el pueblo. Develación. Cuando el ego cae, muchas fuerzas internas también quedan sin guía y se dispersan. Los filisteos que ocupan las ciudades son los residuos del ego que todavía invaden los espacios vacíos del alma. Cada muerte psicológica requiere vigilancia para que no entren nuevos yoes a ocupar el lugar. Cortar la cabeza es símbolo de la pérdida definitiva del mando. El ego desarmado se convierte en trofeo para las potestades inferiores. El templo de sus ídolos representa el culto a la materia y a los yoes, que celebran la caída de aquel que se creyó rey. Mensaje 10. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. 11. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl. 12. Todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí. 13. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Develación. Astarot es la diosa de la lujuria idolátrica. El cuerpo de Saúl colgado en el muro significa que el ego siempre termina como despojo de los vicios, convertido en espectáculo de vergüenza. Los valientes de Jabes son las fuerzas nobles de la conciencia que no toleran la profanación. Retirar los cuerpos y quemarlos simboliza la transmutación purificadora. El fuego sagrado reduce a cenizas los residuos del ego. Los huesos enterrados bajo un árbol representan el recuerdo consciente de la experiencia. No se niega la existencia del yo caído, se guarda como enseñanza bajo el árbol de la vida. El ayuno de 7 días es penitencia y purificación de los 7 cuerpos del hombre.